Bienvenidos al curso sobre residuos de construcción y demolición. Objetivo: proporcionar herramientas al estudiante para entender e identificar los residuos de construcción y demolición, así como sus características y principios para una gestión integral que propenda el cuidado del ambiente. Los residuos de construcción y demolición, que antiguamente llamábamos escombros, son los residuos sólidos resultantes de las actividades de construcción, reparación o demolición, de las obras civiles. El sector de la construcción es considerado de alto impacto en la sociedad. Es un sector altamente consumidor de recursos naturales, así como uno de los mayores generadores de residuos. En Colombia, se ha reglamentado el manejo de estos residuos a través de la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. De acuerdo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el 2017 se estimaba que, en el país se producen más de 22 millones de toneladas de residuos de construcción. La meta que se tiene establecida es lograr que los grandes generadores de residuos aprovechen un porcentaje no inferior al 2% del peso total de los materiales usados en una obra. ¿Dónde se generan los RCD? Los residuos de construcción y demolición se generan en las diferentes etapas constructivas de una obra. Estas etapas son periodos en los cuales se realizan diferentes actividades del proceso constructivo, que tienen como fin llevar a término un diseño previamente planificado. Estas son principalmente tres: demolición, excavación y construcción. A su vez, la excavación se clasifica en residuos de construcción y demolición y excavaciones y explanaciones. Y la etapa de construcción se clasifica en estructura, obra gris, instalaciones y acabados. Generadores de RCD. El generador de un residuo de construcción y demolición, es la persona natural o jurídica que al realizar actividades de construcción, demolición, reparación o mejoras locativas, genera residuos de construcción y demolición. Los generadores de residuos de construcción y demolición se clasifican en dos: gran generador de RCD y pequeño generador de RCD. Veamos a qué se refiere. Gran generador de RCD es el generador de RCD que cumple con las siguientes condiciones. 1. Requiere la expedición de licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades o licencia de intervención y ocupación del espacio público y 2. Que la obra tenga un área construida igual o superior a 2.000 metros cuadrados. ¿De dónde provienen los RCD? Pequeño generador de residuos de construcción y demolición. Es el generador que cumple con alguna de las siguientes condiciones. 1. No requiere la expedición de licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades o licencia de intervención y ocupación del espacio público. 2. Requiere la expedición de licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades o licencia de intervención y ocupación del espacio público y la obra tenga un área construida inferior a 2.000 m2. En Colombia, los residuos de construcción y demolición se clasifican en dos grupos según sus características y potencial de reuso: susceptibles de aprovechamiento y no susceptibles de aprovechamiento. Los residuos de construcción y demolición, RCD, susceptibles de aprovechamiento son productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno, coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros. Productos de cimentaciones y pilotajes, arcillas, bentonitas y demás. Pétreos. Hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros. No pétreos. Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimientos de zinc o estaño, plásticos tales como PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, compuestos de madera o cartón, yeso, drywall, entre otros. En cuanto a los residuos de construcción y demolición, RCD, no aprovechables, tenemos los contaminados con residuos peligrosos, como residuos de pinturas, disolventes orgánicos, asfaltos, luminarias convencionales o fluorescentes.
Los que por su estado no pueden ser aprovechados. Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión. ¿Por qué es importante hacer un adecuado manejo de los RCD? Los residuos de construcción y la demolición son materiales con un alto potencial de ser reciclados, debido a la composición de sus materiales. En aquellos lugares donde no se realizan separaciones de RCD se desaprovechan materias primas, que con un adecuado tratamiento, podrían ser recicladas o reutilizadas. Por otro lado, el no aprovechamiento de estos residuos causa problemáticas ambientales como la inadecuada disposición, la reducción de la vida útil de rellenos sanitarios y sitios de disposición final de RCD e impactos negativos como el cambio paisajístico, la contaminación a fuentes hídricas, la generación de material particulado, la compactación y cambio de uso de los suelos, la colmatación de los sistemas de captación de aguas lluvia, entre otros. El ciclo de gestión integral de los residuos de construcción y demolición está compuesto por 5 etapas. 1. Prevención y reducción. 2. Recolección y transporte. 3. Almacenamiento. 4. Aprovechamiento. 5. Disposición final. Los generadores de residuos de construcción y demolición deberán implementar medidas para la prevención y reducción de la generación de RCD, incluyendo como mínimo planeación adecuada de la obra, que incluya la determinación de la cantidad estrictamente necesaria de materiales de construcción requeridos, con el fin de evitar pérdida de materiales. Realizar separación por tipo de RCD en obra. Almacenamiento diferencial de materiales de construcción. ¿Recuerdas el concepto de las 3R? Este concepto también es aplicable a la gestión integral de residuos de construcción y demolición. Una manera de reducir este tipo de residuos es partir de la práctica de demolición selectiva, el cual es un proceso que se realiza mediante una separación selectiva de los diferentes materiales que se van generando, en coordinación con el proceso de demolición, para prevenir la mezcla de los materiales y la contaminación de las materias reciclables como madera, papel, cartón, pintura y plástico, entre otros. Es decir que mientras se lleve a cabo la demolición de la obra, paralelamente se realice una separación. La reutilización de estos residuos se realiza a través de la identificación y separación de los materiales o residuos que se pueden volver a utilizar en un mismo estado, sin reprocesamiento de la materia. En esta tabla podemos ver algunas opciones propuestas para el reuso de los diferentes materiales que se generan en una obra. Por ejemplo, los concretos se pueden reutilizar como masa para rellenos, suelos en carreteras, granulado. La madera se puede reutilizar como para tableros y aglomerados, entre otros. Y finalmente, el reciclaje se da cuando los residuos de construcción y demolición son recolectados y transformados en nuevos materiales que puedan ser reincorporados al ciclo productivo. La recolección y transporte de los residuos de construcción y demolición deberán cumplir como mínimo las siguientes condiciones. 1. La carga deberá ser acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del platón o contenedor, es decir, a ras de los bordes superiores más bajos del platón o contenedor. 2. Posibilitar el cargue y el descargue de los residuos de construcción y demolición evitando la dispersión de partículas. 3. Cubrir la carga durante el transporte, evitando el contacto con la lluvia y el viento. 4. Los vehículos utilizados para esta actividad deben cumplir con las normas vigentes de tránsito y transporte y de emisiones atmosféricas. Los grandes generadores de residuos de construcción y demolición deberán establecer uno o varios sitios para el almacenamiento temporal de los residuos de construcción y demolición en la obra. Estos sitios deben contar con las siguientes características. Contar con barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del sitio de almacenamiento. Realizar obras de drenaje y control de sedimentos. Estar debidamente señalizado. Realizar acciones para evitar la dispersión de partículas. Estas plantas de aprovechamiento son las instalaciones en las cuales se realizan actividades de separación, almacenamiento temporal, reutilización, tratamiento y reciclaje de residuos de construcción y demolición.
Estas plantas de aprovechamiento son las instalaciones en las cuales se realizan actividades de separación, almacenamiento temporal, reutilización, tratamiento y reciclaje de residuos de construcción y demolición. Básicamente existen dos obligaciones para los generadores de residuos de construcción y demolición. Por un lado, el gran generador deberá formular, implementar y mantener actualizado un programa de manejo ambiental de RCD, que contemple las 5 etapas de la gestión integral de residuos de construcción y demolición. En la etapa de planeación del proyecto constructivo, el generador debe contactar a un gestor autorizado por la autoridad ambiental. En cuanto a los pequeños generadores, tienen la obligación de entregar los RCD a un gestor de RCD para que se realicen las actividades de recolección y transporte hasta los puntos limpios, sitios de aprovechamiento o disposición final según sea el caso. De acuerdo a la normatividad vigente, los generadores de residuos de construcción y demolición, sin importar si es gran o pequeño generador, tiene prohibido el abandono de residuos de construcción y demolición en el territorio nacional. Disponer residuos de construcción y demolición en espacio público o en los rellenos sanitarios. Mezclar los RCD generados con residuos sólidos ordinarios o residuos peligrosos. Recibir en los sitios de disposición final de RCD, residuos sólidos ordinarios o residuos peligrosos mezclados con RCD. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, áreas arborizadas, reservas forestales, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, playas, canales, caños, páramos, humedales, manglares y zonas ribereñas.